es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a la sociedad y qué bueno que esto se puede hacer para prevenir muchos problemas en los pacientes. Voy a compartir la pantalla, realmente así como dice el doctor Estrada, vamos a hablar de algunos problemas que son muy frecuentes en la población en general y creo que van a ser de mucha utilidad para lograr la prevención en este tipo de problemas. Bueno, en general, esta imagen que puse inicialmente es una imagen que es muy frecuente porque el paciente que tiene diabetes tiene problemas de sensibilidad. Esto se le llama problemas relacionados a los nervios que conducen esa sensación de dolor, de que tenemos algún factor que está lastimándonos y por lo tanto es protector para prevenir el daño o luego atendernos una herida. Los pacientes diabéticos muchas veces tienen este tipo de problemas, pueden traer ahí una tachuela enterrada, no la sienten hasta que hay un proceso ya de una complicación mayor con infecciones, una herida grande, etcétera. Entonces, esta es la base en sí del problema del pie diabético. Las úlceras de las extremidades inferiores, así como mencionaba la doctora previamente, nos habla de que existe un problema ahí que hay que identificar. Normalmente una herida crónica, una úlcera, ya se relaciona a una lesión que va a tardar más de 4 a 6 semanas en cerrar. Esto ya consideramos que ya es una herida crónica. Y estas siempre van a surgir de problemas profundos que hay que estar viendo o detectando para lograr el cierre. En cuanto a la diabetes, cada vez va en aumento en la población mundial. Se dice que va a aumentar hasta un 33% en nuestra región del mundo hacia el año 2045. Entonces, sí está habiendo una tendencia de aumento de este tipo de enfermedades, por lo que las complicaciones de las mismas es importante prevenirlas. Los pacientes con diabetes, alrededor de unos 2 a un 3% de ellos van a desarrollar una úlcera en el periodo de un año y el 15% de ellos durante el resto de su vida. Esto es importante saberlo porque nos habla de que hay mucha tendencia relacionada a la diabetes para que tengamos este tipo de problemas. En la imagen vemos un paciente que tiene una lesión entre los dedos prácticamente. Muchas veces si tenemos una sensibilidad adecuada, los nervios nos están funcionando bien para detectar problemas, pues eso desde que está en sus fases iniciales lo podemos curar, lo podemos tratar. Sin embargo, la neuropatía es uno de los problemas principales que tienen los pacientes con diabetes y no tienen una buena sensibilidad, lo que conlleva prácticamente a un gran porcentaje de úlceras que se relacionan con este problema asociado a la diabetes. Además, hay otros problemas relacionados a la diabetes, como la enfermedad arterial periférica, la falta de circulación hacia los pies. Esta es una de las condiciones que agravan las heridas que pueden tener los pacientes, ya que no tienen la suficiente circulación para poder cerrar. Y hay pacientes que tienen los dos problemas, pues un problema de sensibilidad, alteración en la sensibilidad o la neuropatía, y pacientes que combinan con la parte de la falta de la circulación que promueve el cerrar estas heridas. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo de amputación de una extremidad hasta 10 veces más que la población que no tiene diabetes. Entonces, sí es un foco rojo para el tratamiento o la prevención de este tipo de problemas. Entonces, las enfermedades del pie son frecuentes entre los pacientes diabéticos y las complicaciones son varias. Muchas veces vemos la presencia de úlceras que se complican con infección, que muchas veces también llevan a que aumente el tamaño de esa lesión porque no hay circulación adecuada y conllevan a la amputación de un dedo, del pie o de la extremidad. ¿Sí? Muchas veces incluso a la muerte por una infección severa. Entonces es importante entender cómo prevenir la enfermedad. Los pacientes cuando se presentan en el consultorio, puede ser que hasta 2 de cada 8 puedan tener necesidad de una amputación en ese momento. O sea, de que vemos al paciente y la extremidad está perdida prácticamente, está llena de pus o tenemos un proceso en el que ya no hay nada que hacer porque el tejido está muerto, ¿no? Entonces, realmente estas úlceras son importantes atenderlas a tiempo porque estas úlceras van a ir desarrollándose en un problema mayor y predisponen a que el paciente necesite una amputación eventualmente. Hasta un 85% de ellas pueden complicarse hasta llegar a una amputación.
Entonces, el porcentaje de pacientes que son diabéticos, que presentan estos problemas es alto y se relaciona un gran nivel de esos pacientes a que tengan una amputación. Es más frecuente en el sexo masculino. Y después de que amputamos un paciente, ese paciente amputado tiene riesgo en su otra pierna de tener el mismo problema, empezando con una úlcera, la mitad de esos pacientes. Entonces, realmente la prevención nos va a llevar a prevenir eventos también con el tiempo. Es por esto que es importante conocer las causas de esto. ¿Qué son los problemas que se relacionan a la diabetes o a los pacientes diabéticos asociando los diferentes factores que llevan a las úlceras y por tanto a la pérdida de las extremidades? Bueno, uno es la neuropatía o la pérdida de la sensibilidad ante las lesiones que pueden tener en los pies. También la neuropatía condiciona otro tipo de problemas, va dañando la inervación a los músculos del pie y por tanto los músculos se atrofian y tiende a caer el arco del pie. Esto va a dar deformidades, compresiones anormales del pie, limitación de las articulaciones limitada y el paciente se va a estar lastimando porque empieza a apoyar en zonas que normalmente no deben apoyar. Además de esto, pues empiezan a salirle úlceras. Otra cosa que se relaciona con los pacientes diabéticos es la pérdida de la visión, ya que la diabetes también va afectando la visión y los pacientes tienden a lastimarse, a caerse, a golpearse más frecuentemente. Y si a esto le sumamos que el paciente tiene un riesgo de tener enfermedad vascular o de falta de circulación que pueda nutrir las heridas que salen para cerrar, pues ya tenemos un paciente que tiene más tendencia a complicarse. Entonces, la diabetes va a asociar la neuropatía, que es la pérdida de la sensibilidad en los pies, el trauma, que son los golpes que puede estar teniendo el paciente, o la caída de ese arco asociado a la neuropatía, por tanto, apoyando en zonas que no deberíamos apoyar, y la enfermedad vascular. Esto eventualmente va a llevar a una amputación si no lo tratamos a tiempo, o no prevemos que esto siga ocurriendo. En cuanto al riesgo de ulceración, vemos que realmente la neuropatía juega un papel muy importante. Los pacientes no tienen sensibilidad, no atienden las lesiones a tiempo, empiezan a ver que sale un callo en la planta del pie y normalmente suele salir en zonas que no necesariamente son zonas de callos normales, ¿no? Van saliendo zonas que con el roce va formando un callo. Y eso nos está hablando de que es una zona que está apoyando, que normalmente no debe de apoyar. Entonces, ahí podemos tener ya deformidades del pie que conllevan a que el paciente tenga una herida que se va a abrir con el tiempo. Lo malo de estas heridas es que es la vía de entrada para las infecciones. Y a nivel de los pies, esto es muy severo porque prácticamente entran las bacterias y perforan, por así decirlo, los tejidos que están dentro y prácticamente deshacen los ligamentos, los músculos, todas las estructuras a ese nivel y pueden llevar a osteomielitis o el desarrollo también de infección a nivel de los huesos. Entonces, este daño o la neuropatía se atrofia al pie, los músculos que les comentaba, y empiezan a tener apoyos extraños. También daña la humectación natural de la piel, por lo que predispone a que tengamos fisuras, grietas y otro tipo de lesiones que fácilmente se pueden complicar. Los pacientes tienen alteración de la sensibilidad, de la temperatura y de la circulación. Entonces, esto es lo que va a predisponer a las lesiones. Muchas veces las úlceras en los pies diabéticos son relacionadas al roce, a la fricción, a zonas de fricción, a zonas de que el hueso está raspando con algo y prácticamente estos son los focos de los problemas que vienen después. Entonces, estas deformidades, como mencionaba, podemos ver en esta imagen, esa paciente empezaba a apoyar en la parte anterior, le salió un callo en esa zona, el callo se fue abriendo, se ulceró y posteriormente pues tiene una vía de entrada de bacterias que han provocado una infección con salida de pus de esa zona. Si esta herida no se trata tempranamente, esa pus forma túneles por dentro hacia el pie y carcome prácticamente los tejidos, lo que conlleva la pérdida del pie en los pacientes y las piernas en general. Otra cosa importante es el azúcar alta en los pacientes diabéticos. Cuando no tenemos un buen control del azúcar, esto también conlleva a que a las bacterias les encanta lo dulce, entonces se diseminan mucho más rápidamente
Y también le da al paciente otro tipo de problemas que hacen que sea más fácilmente que se establezcan varias complicaciones en los pacientes. Entonces, todo este tipo de cosas pues llevan pues, a una tragedia, ¿no? Entonces realmente hay que entender los factores que pueden promover esto. Pueden ser deformidades, caídas del arco plantar, fricciones con el calzado. A veces es un calzado muy bonito, pero que está ulcerando el pie y entonces realmente vamos a sacrificar los pies por un calzado muy lindo, ¿verdad? Entonces creo que hay que establecer prioridades en estos casos y tratar de prevenirlo, lo que puede estar pasando con infecciones y pérdida de los pies. Entonces, la infección es el mayor riesgo en los pacientes diabéticos. En estos casos, pues realmente podemos tener la vía de entrada al pie a través de pequeñas heridas, porque ahí se rompe la muralla que forma la piel de protección. Y a veces estas infecciones, algunas son heridas muy feas, pero creo que la plática también tiene la tendencia pues de crear conciencia y evitar esto, porque esta es la realidad de lo que nosotros vemos en los consultorios. Son heridas pequeñas que se establecen y van creciendo y pueden necrosarse por falta de circulación y también por un proceso infeccioso asociado. Entonces, esta es la evolución que lleva prácticamente de una lesión de roce a la herida que se va a infectar y que posteriormente también puede empezar a necrosarse, a llevar a la pérdida de la extremidad, ¿no? Otro factor relacionado a la diabetes es esa caída de las articulaciones del pie, que se llama pie de Charcot, en el cual se dislocan las articulaciones del pie y pues hay mayor trauma porque empiezan los pacientes a apoyar con la parte central del pie y no con las zonas que están hechas para eso ya normalmente como acoginadas. Entonces ahí empieza a haber una zona de ulceración que condiciona a todo esto. Por esto es conveniente también que el tratamiento de este tipo de problemas sea multidisciplinario. Muchas veces pues hay que ver a un ortesista, al ortopedista, etcétera, que nos pueden ayudar a prevenir estos riesgos. Realmente es importante saber que existen estos focos rojos y de esta manera podemos entonces prevenirlo, ¿no? Hay categorías de riesgo en las cuales se coloca un pie de acuerdo a los cambios que va teniendo y que se recomienda visitar a su angiólogo para tener un control regular de prevención en los pacientes. Entonces, los pacientes que son diabéticos, que están detectados con esto prácticamente y no tienen alteraciones, pues en estos casos se recomienda una evaluación anual para valorar cómo está su circulación, valorar cómo está el estado de las zonas de riesgo en cuanto a los cambios de apoyo del pie, etcétera. Y pacientes que ya van estableciendo mayor daño por una diabetes que va avanzando, se recomienda una evaluación mucho más cercana. Pacientes que tienen daño neuropático ya establecido pues cada 6 meses, pacientes que presentan ya deformidades asociadas también al daño neuropático o enfermedad arterial periférica hasta cada 4 meses y pacientes que han tenido úlceras previas o historias de amputaciones 1 o 2 veces al mes. Esto es lo ideal para buscar una prevención y detectar una lesión a tiempo. En cuanto a los pacientes que tienen unas úlceras de origen arterial por la circulación, que muchas veces se relaciona a la falta de sangre de las extremidades, porque la diabetes va cerrando las pequeñas arterias, entonces esto también va afectando la circulación a nivel de los pies, pues hay pacientes que presentan zonas de isquemia o de falta de circulación y muchas veces tiende a ser algo crónico. Se detecta hasta que sale muchas veces una herida o el dedo se pone negro y esto está conllevando a que tengamos una deficiencia entre el aporte y lo que realmente está requiriendo ese pie, ¿no? Entonces muchas veces se destapan con una herida. ¿Por qué? Porque pues se golpea al paciente, es una herida que necesita sangre para cerrar y no hay sangre, ¿no? No llega lo suficiente, apenas llega para mantener el pie. Ahí empezamos a ver que las zonas empiezan a ponerse negras y empieza a tener necesidad de más sangre que el cuerpo no se la puede mandar. Entonces las heridas no cicatrizan, el flujo arterial es mínimo y esto lleva a la necrosis de los dedos, de las extremidades. Aquí es importante por esto, para la prevención, lograr una detección de su estado arterial. Generalmente hay enfermedades
arteriales subyacentes, por lo que se recomienda la valoración de esa circulación por parte de la angiología. Y dentro de los objetivos del tratamiento en general en los pacientes es mejorar el flujo hacia el pie para que logremos una adecuada cicatrización. Al mejorar el flujo al pie, mejora también ese dolor que el paciente tiene todo el tiempo, porque el dolor de este tipo de problemas de falta de circulación es un dolor muy intenso, que realmente solamente cede llevando más flujo a la pierna. El salvamento de la extremidad es lo que queremos lograr, porque como habíamos comentado, las amputaciones conllevan a más problemas también a futuro. Esta es una paciente que ya tuvo amputación de su pierna derecha y ya podemos ver que trae otra úlcera de ese tipo a nivel de la pierna izquierda, lo que ya es pues un antecedente importante, y esta paciente pues está teniendo ya un deterioro de su calidad de vida. Entonces, en general, esto busca prolongar la vida y mantener una buena calidad de vida en los pacientes. La solución no es amputar, no estamos buscando amputar la pierna para que se acabe el problema. Queremos nosotros, como angiólogos, pues llevar más sangre a la extremidad para que tenga la posibilidad de cicatrizar. Si esa extremidad está perdida, pues ofrecemos la amputación, pero porque esa extremidad nos puede conllevar a otros problemas que pueden poner en riesgo la vida muchas veces. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, esta es una paciente de 67 años, diabética, que empezó con una lesión porque le cortaron una uña y le lastimaron un poco al cortarle la uña. Entonces ahí empezó con una pequeña herida que fue creciendo, no tenía el suficiente flujo de sangre a ese dedito para que pudiera cicatrizar. Y entonces la herida empezó a crecer y se empezó a necrosar la punta del dedo. La vio un ortopedista en su pueblo y dijo, bueno, es muy fácil, vamos a cortar lo que está seco y negro, y le cortó esa parte del dedo. Sin embargo, como ella ya tenía una herida que era antes pequeñita y no pudo cerrar, pues menos la herida de la amputación cerró. Y como podemos ver en la imagen de abajo, pues se extendió todavía la necrosis hacia la parte más hacia el pie, y teniendo riesgo de pérdida del pie porque ya estaba infectada también. Entonces, la solución no es la amputación. Y también recordemos que se relaciona amputar a un paciente con que tenga mayor riesgo de mortalidad. Un paciente amputado tiene 50% de riesgo de morirse en un periodo de 2 años, y a 5 años este riesgo aumenta hasta 74%. Entonces, nosotros queremos buscar la solución con la revascularización de los pacientes. Por eso es importante llevar al paciente cuando está a tiempo de un salvamento de extremidad. Hay opciones de revascularización, como lo que son las cirugías abiertas, con la realización de puentes que llevan sangre, brincando la zona que está tapada hacia el pie, tratando de mejorar el flujo al pie, o la opción endovascular, en la cual es un cateterismo de la pierna y se dilatan las zonas de calcio para que dejen pasar el flujo hacia los pies. Entonces ahí vemos algunas imágenes del antes y después en pacientes que tenían sus arterias cerradas. Estamos reabriendo la tubería para que llegue la sangre y puedan cicatrizar los pies. Entonces, por ejemplo, esta paciente, pues sí, fue necesario hacer la amputación para controlar el proceso infeccioso, la amputación de ese dedo, y antibióticos, curaciones, y prácticamente vemos el pie posterior a esto, en el cual prácticamente sí perdió un dedo, pero pudo salvar el pie y el resto de la pierna. Entonces la paciente se mantiene móvil con una buena calidad de vida. Entonces el tratamiento tiene que ir dirigido primero pues a cerrar esa herida, pero aquí tenemos opciones. Si el paciente no tiene adecuada circulación, revascularizarlo o llevarle sangre a la pierna, y cuidar la herida, prevenir las infecciones que pueden ocurrir, liberar las zonas de presión en las cuales esas deformidades del pie o esos roces por un mal calzado, etcétera, pueden estar contribuyendo, y estar vigilando a los pacientes que tienen cierto riesgo para tener este tipo de problemas. Entonces, tenemos que identificar los riesgos personales que tenemos o en nuestra familia, porque estos existen y cada día pues podemos tener la posibilidad de tener lesiones. Entonces, es importante que tengamos una valoración adecuada y que también sea multidisciplinario el manejo, un adecuado control del azúcar, una persona que nos esté valorando la pisada, toda esa parte, y estar controlando otros factores de riesgo relacionados con nuestra salud. El control de la hipertensión, etcétera, cómo está la función renal, toda esa parte, porque todo va de la mano a mantenernos bien.
Se busca el salvamento de la extremidad y pues sobre todo de la vida. Pues muchas gracias. Dejo mi correo por si hubiera alguna duda, me pueden escribir allí y con gusto pues lo contestamos. Muy amables. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar con el doctor Estrada.